y acaba disminuyendo el agua intracelular. ¿Por qué? Por disminución de la presión oncótica. Entonces, lo más común, lo más escandaloso es esto, ¿no? El edema. Este, por ejemplo, el edema preorbitario es de quién? De los niños, los fósiles protocólicos. Los edemas que ven pueden ser así o más escandalosos, que es lo más común. Ahora, cuanto más grande sea el edema, se supone que es más grave, ¿no? Entonces tienen que evaluarlos bien. Y como les digo, lo que pasa es que los pacientes hacen edema, van a la farmacia, les dan furosemida, les funden el edema y se desaparecen 3, 4, 5, 6 meses. O va a ser lo que sucede, ¿no? Ya, como han visto que la furosemida les sirve, se vuelven a hinchar, van a la farmacia, compran su furo y están en ese círculo. Y cuando llegan, ya, pues, cuando ya es escandalosa la cosa y ya no hay nada que hacer. Ahora, básicamente, ¿cómo han ido? O sea, todos los hospitales han hecho sus biopsias. Pues tienes la GEPS, que es la focal segmentaria, la membrana proliferativa, la membranosa, la cambios mínimos, etcétera, etcétera. Entonces, los porcentajes son más o menos iguales, no hay mucha diferencia. Comparadas, digamos, nosotros, el Prevagliati, que sería nuestro hospital sede, ¿no? Comparada con quién, por ejemplo, el OAIS, que es el del MINSA, que tiene más. Entonces, los porcentajes no varían mucho, ¿no? O sea, en el Perú, más o menos es todo lo mismo. Seguro que si hacemos, a ver, nuestra estadística rápida acá, nosotros tenemos, a ver, estamos repartidos por ahí. Las GEPS serán un 20%, las monoplurias irán, más o menos son iguales. No hay mucha diferencia, sobre todo acá, ¿no? Donde sí se ve bastante diferencia. Ahora, bueno, esta estadística sí no sé por qué es tanta diferencia, pero es el único, ¿no? La Provincia de la ISA, con Prevagliati, con Minara, van más o menos por lo mismo. Entonces, en Lima, ¿quiénes son los hospitales más famosos? Son el OAISA y los demás. Son los que más pacientes tienen y son los que más también investigan. Realmente se podría hacer un subregistro, ¿ya? Porque como les digo, la biopsia implica costos, ellos tampoco tienen, no hacen electrónica, la única que hace electrónica no es el niño. ¿Ya? Entonces no recibe a todos los pacientes, incluso cuando tú quieres que te los estudien, te dicen que no tienen cupo, ¿no? Que no tienen capacidad para hacer eso. Ya, ¿y qué cosa tienen? ¿Qué es lo más común? Proteína de rango nefrótico, como verán. Ya mucho de la membranosa y la membrana proliferativa, miren cuánto tienen, casi el 80%. Es más escandalosa. Las presiones también van por ahí. O sea, si tienes más proteinuria, por todo lo que hemos dicho anteriormente, tienes más presión. ¿Qué pasa? La presión significa que tu agua está fuera, ¿ya? Los pacientes que tienen más edema tienen mayor presión, controlan peor, porque su agua es intersticial. Para nosotros es bastante complicado. Ustedes han visto, ¿no? ¿Cuántas pastillas le metemos? Y al final, en muchos casos acaban en nefrectomía. La única forma de controlar su presión es haciendo nefrectomía. No hay otra forma. Claro, no son las más comunes, pero se puede llegar. Hipercolesterolemia, como ven, es más o menos estándar, ¿no? 40%. Hipolinemia, dependiendo, obviamente, cuanto más pierda, más alta es la hipolinemia. Y las azoemias no significa, azoemia no implica necesariamente que pase hiel. Azoemia es que tienes creatinina alta, ¿no? Entonces, en diferentes estadios. Por eso es que las glomerulopatías también son causas de falla renal crónica. Ya no terminal, pero crónica. Entonces, pueden ser estadio 2, 3, 4 y 5. Entonces, la azoemia es eso. A veces confunden mismo que azoemia necesariamente implica tener creatininas para diálisis. No, la azoemia es todo el espectro. Por eso es que sí vamos a hacer un poco de RC, hemos hecho un poco de RC en las prácticas, ven que esa es la forma de estadificar, ¿no? O sea, es decir, que la azoemia significa que tiene su creatinina fuera de los valores normales. Y no necesariamente acabar en diálisis. La presión, como ven, es más o menos estándar en todas.
casi la cuarta parte de los, un poco más, casi el 40% de todos los pacientes hacen presión alta, en diferentes grados también, que tienen diferentes respuestas al tratamiento. Algunos responden mejor, otros no. Hay pacientes que con una pastilla están bien, hay otros que toman 4 y no están bien. Entonces, es muy difícil controlar. A veces, en algunos sitios, por ejemplo, mandan al cardiólogo a que vean a nuestros pacientes. Nosotros lo hemos aprendido en el curso, al menos que al cardiólogo lo llamamos para que haga ecocardio y para que ponga marcapasos nosotros. Porque nosotros no nos cambia la opinión del cardiólogo. Tal vez por desmerecer que los cardiólogos sepan menos que nosotros. Los de nuestros pacientes son diferentes, tienen otra forma de comportamiento. No los mandamos para regular. Y a veces, ¿qué pasa? ¿No? En algunos sitios, impresionante, no nos mandan diferente al cardiólogo. Pero hay que saber por qué tienen impresionante. O sea, si es una necesidad primaria, si es el cardiólogo, su campo, y si es secundaria, es de nosotros. Entonces, pasa también que los mandan, y bueno, hay algunos cardiólogos que son conscientes de esto, no es de nosotros, y que mandan a nosotros. Pero algunos, también por razones obviamente económicas, se quedan con los pacientes. Y nos mandan cuando ya están para ponerles catéter. Entonces, también esta mañana, el día de los catéteres, hemos puesto 6 catéteres hoy. O sea, como nunca hemos rayado. Ahora el tratamiento, más o menos, es igual, ¿ya? No hay mucha diferencia, independientemente de la causa. Porque todo este tratamiento es soporte. Entonces, primero, obviamente, nosotros les hacemos restricción de sal, porque la sal viene con el agua. Ahora, el problema está en cuánto. Las guías dicen 2 gramos de sal, ¿ya? Pero si ustedes comieran con 2 gramos de sal, no comen nada, es horrible. Entonces, cuando baja la sal también tienes que ser un poco más racional, tienes que ver al paciente, cuán severo está, cuánto, si responde al tratamiento, no responde, porque si no al final vas a tener más problemas. Entonces, lo estándar te dice entre 2 y 4 gramos de sal, pero nosotros en promedio comemos 12 gramos de sal, más o menos todo. Bueno, el tabaco sí, ya saben que es obvio. El fósforo se hace restricción de fósforo dependiendo. Por eso es que cuando es un paciente con nefrótico o un paciente con patología renal, se le dosa fósforo también, ¿ya? Y la restricción depende del valor. Si es muy alto, sí, tiene que dar incluso quelantes de fósforo. Quelantes son los que queman el fósforo. Más restricción. Inmunosupresores, lo que les he dicho, depende de la etiología, por lo cual sí tienes que hacer biopsia, ¿no? O sea, lo que sí o sí todos debemos hacer es biopsiar. Pero bueno, están las limitaciones que les he explicado. Las estatinas, ¿ya? Roxu, Simba, Ator, solo que esto ha cambiado un poco. Las estatinas puras, o sea, atorvastatina pura, simvastatina pura, roxastatina pura, se han visto que no tienen un efecto adecuado. Y ahora se usan con citinib, cualquiera combinada con citinib. Y se ha visto que la respuesta es mucho mejor. Entonces, ahora, dentro de los protocolos, indican que es una estatina más un citinib. Y la dosis también varía de acuerdo a los tablones. Por ejemplo, hay Ator de 10, Ator de 20, Ator de 40. Entonces, al inicio puedes usar Ator de 40 o Roxu de 20. Y vas escalando en función de la respuesta. Y ahora lo que les decía, ¿no? Ahora se usan SGLT2 a GLP1. Hasta hace 3 años, claro, hasta hace 3 años eran sugerencias, no eran una posibilidad. Ahora están incluidas dentro de las guías. El último que ha habido, el último DLD que está viendo este año, este año. Y es parte, o sea, ya es todas las guías que puedes usar varias y como les digo, ya se rompió el monopolio, para la mala suerte de los de Behring, que eran los que tenían la patente. Entonces ahora hay EMPAs de todos los precios, desde la EMPA original que cuesta como 200 y tantos, hasta la Sancho que está de 80 soles. Ahora, yo he sido
Aunque diga lo contrario, sigo diciendo que las originales son mejores. ¿Ya? Entonces, este cuadrito de lado es lo que se usa en una cambio mínimo. Entonces, en general, por eso está con metro cuadrado de superficie por bar. ¿Ya? Entonces, las pastillas generalmente en los niños las das por metro cuadrado. En los adultos generalmente tiene que ver con peso. Claro que hay algunos inmunosupresores que los seguimos dando por metro cuadrado. Entonces, existen, como decía, los que responden, los que son, les quitas el corticoide y se vuelven a prender, y los que no responden. Entonces, siempre se catalogan en esos tres tipos, ¿no? El córtico resistente, el córtico sensible y el córtico dependiente. El córtico dependiente es aquel paciente que tú le bajas incluso la dosis y se vuelve a activar su enfermedad. ¿Ya? El sensible es el que responde. Y el resistente es en que le puedes dar toneladas de corticoide y no responde. Por eso es que las evaluaciones de nuestros pacientes no se hacen en mucho tiempo. Para algunos, dependiendo de la escuela, te dicen que si en un mes no mejora, quiere decir que el corticoide no le va a hacer nada. Algunos, pero las guías en general te hablan de 3 meses. Se supone que los 3 meses tienen que evaluar. Ahora, como decir, hay respuestas maravillosas, hay respuestas muy lentas. Eso depende de la patología. Y de la, incluso no solo de patología, porque puedes tener 3 pacientes con el mismo resultado anatomopatológico, pero respuestas diferentes. Eso depende del paciente, porque cada paciente es diferente. Las guías son estándar, ¿no? Pero lo que nosotros, ¿qué ves en las guías? Básicamente las dosis. Porque, como les digo, las dosis a veces son fluctuantes, ¿no? Van variando. Entonces, bueno, por ejemplo, las recaídas frecuentes, cuánto se sienta, esto ya va a ser más que todo en MEF. Pero en líneas generales se considera que la dosis inocua es 5 miligramos. Si tú consideras una persona de 60 kilos, estás hablando de cuánto, de 0.1, 0.2. Debes bajar, porque nosotros empezamos en 1 miligramo. Pues una persona de 60 recibe 60 miligramos, pero existe un máximo. Tú no puedes dar más de 80 miligramos de prednisona diario, aunque peses 300 kilos. Entonces la dosis es máximo 80, como todo. Entonces, como les digo, existe un tapering, creo que no está el, a ver si les muestro, el tapering es la bajada, es cómo vas a ir bajando. Entonces, como te digo, la bajada es al inicio, en las primeras semanas es casi del 50%. Después ya se va volviendo poco a poco menos grande la bajada. Y esa bajada en que está en función de la respuesta. Si responde, por ejemplo, empieza, por decirles, con una proteinuria de 7 gramos. Le das la primera dosis, el pulso y todo lo demás, y en 2 semanas ya tiene 3 gramos. ¿Qué quiere decir? Que esa respuesta está del 50%. Entonces puedes usar el tapering, bajarle al 50%. Entonces eso también, el tapering antes lo hacíamos así como quien dice a ojo de buen tubero, ¿no? Pero ahora el tapering está escalado. Y el tapering se aplica a cualquier uso de corticoide en inmunosupresión. No es patología por patología. Es como un global. Mira, todos los que les metes corticoides, usas ese tapering y la respuesta es la misma. O sea, evalúas los mismos parámetros. Como les digo, los parámetros básicamente son proteinuria, función renal si la tiene normal o si la tiene alterada, y en algunos casos marcadores específicos. Digamos, en vasculitis, ANCAS y en lupus, antidenea doble cadena. Hay algunas que son específicas, pero como les repito, el máximo evaluador es la proteinuria. Incluso te habla de rebiopsia, te habla de reinicio de tratamiento, te habla de mantener terapia, ¿ya? Entonces, sí, la proteinuria es importante, porque hay que saberla tomar. Y lamentablemente no depende de nosotros, ¿no? Depende de quién procese. También los laboratorios, cuando ustedes revisen proteinuria, tienen que ver que coincida. Ahora, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, hemos tenido un membranoso que tenía creo que 2 de proteinuria, pero estaba chuzado. ¿Y qué significa? Que ese pobre hombre ha perdido todo lo que tenía, lo poco que le queda te da 2 de valor.
pero él estaba totalmente hinchado. Digamos, si dosabas la albúmina, creo que estaba en 1.2, cuando lo normal es 3.6. Entonces también tienen que hacer una correlación, por ejemplo, los exámenes de laboratorio sirven para correlacionar, ¿no es cierto? Entonces en este caso, como digo, la razón era porque ya ha perdido todo y tiene que perder. Entonces, en proteinuria no le puedes meter más porque es parte del tratamiento de restricción proteica. Medio absurdo, pero así es. Entonces, ¿qué les das? Bueno, el alcohol ya saben. Ahora, eso de las vitaminas. No se da a todo el mundo vitaminas, especialmente la C, ¿no es cierto? O sea, en época COVID apareció la onda de que te daban dosis altas de vitamina C, ¿no es cierto? Que le inyectaban. Pues la vitamina C o las vitaminas en general se usan siempre y cuando haya hipovitaminosis. Por eso es que nosotros usamos de 12, fólico, y si es que requiere, pues darás. Ya, entonces, la otra, las vitaminas B, ¿no? El complejo B, que todo el mundo quiere tomar el complejo B. Tampoco tiene razón, salvo que demuestres hipovitaminosis. Entonces, la vitamina C no se usa de rutina. La vitamina B tampoco. La E y la K tampoco. Porque básicamente con una dieta balanceada le estás dando K. Entonces no necesitas darle vitamina K, no necesitas darle nada de eso. La vitamina D, sí. ¿Por qué? Lo que hemos explicado, ¿cierto? ¿Qué produce la falla renal? Al final produce equipos, ¿no? Entonces, en este caso, la vitamina D sí está indicada, pero solo en proteinuria nociva. Es decir, por lo menos 3.5 mínimo. Y depende de la clínica, ¿no? O sea, no todos los nefróticos necesitan D, no. Algunos y otros no. Otra cosa, el magnesio, el zinc, no. El hierro. No se da hierro a todas las anemias, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos protocolo de hierro antes de darle hierro. Peor todavía en los nefróticos, ¿por qué? Porque los nefróticos pueden tener procesos infecciosos. El tener agua en tu barriga, el tener agua en tu pulmón, te puede producir un proceso infeccioso. Y si tú le das hierro, es como si estuvieras echando gasolina a la fogata. Por eso es que se tiene que dosar y tenemos que estar seguros que no tengan procesos infecciosos asociados. El calcio da 10.500 miligramos por día, pero eso implica dieta. Cuando es que vas a dar carbonato de calcio, ¿no? Porque el carbonato de calcio tiene un problema de producir calcificaciones en los vasos. Entonces no es que el carbonato lo des tampoco así. En las mujeres se da carbonato siempre y cuando tengan menopausia demostrada, ¿no es cierto? Si no se hace citometría, no le puedes dar calcio. No es que hay que darles calcio porque son mujeres menopáusicas. Ese era un concepto de hace muchos años. No se usa eso. Es igual que la aspirina. Una temporada te dan aspirina a todos los que tenían dolor de cabeza, hipertensión, alguien tenía angina, entonces la aspirina no es indicada en todo esto, ¿sí? Nada. Igual en este caso. Y el fósforo depende del valor. La restricción del fósforo no es a rajatabla. En un paciente en diálisis sí o sí tienes que restringir. Pero en un paciente, dependiendo de su valor, podrías o no restringir. Por eso es que los nutricionistas tienen que hacer evaluación, ¿no? Entonces, ellos calculan en los alimentos cuánto de calcio, cuánto de fósforo, etcétera, etcétera, para poder darte la comida que corresponde. Nosotros ponemos la restricción, la cantidad, y ellos tienen que ver cómo la hacen. Entonces, el edema, que es lo más común, lo más escandaloso, tiene dos hipótesis. Al final, realmente, se han peleado entre los dos cuál es la que produce, y al final es una mezcla de ambas, ¿no? O sea, más que el cómo te produces, es cómo lo tratas, porque el tratamiento es estándar. Entonces, como decía, es igual que la causa, ¿no? Sea la que sea, usas estatinas, usas ARAS, usas SGLT2, usas restricción proteica, no vas a cambiar eso. Entonces, en Underfield y en Underfield, los mecanismos son diferentes, pero el tratamiento sigue siendo igual. Entonces, esto es más que todo para
para conocimiento, ¿ya? Entonces, tenemos el renal, te produce proteinuria, te baja la albúmina, te baja la presión, hay una alteración en el volumen intersticial, y eso a su vez que va a producir tu volumen plasmático va a bajar, ¿no es cierto? El volumen del plasma es el volumen circulante. Porque ese volumen circulante es la cantidad de sangre que va a ir a tu riñón. Entonces, si tu riñón recibe menos sangre, se tienen que activar los mecanismos compensatorios. Para reponer ¿qué cosa? La tasa y la filtración. ¿No es cierto? El objetivo es reponer el volumen, reponer la filtración. Entonces, ¿qué se activan al final? El péptido natriurético, baja el péptido natriurético, aumenta la norepinefrina, aumenta la renina, la aldosterona. ¿Por qué? Porque tienes que retener agua, ¿no es cierto? Para retener sodio y aumentar tu presión. ¿Ya? Entonces, se aumenta la reabsorción de sodio y la de agua. Al final, lo que tienes que producir es restauración del volumen plasmático. Ese es el mecanismo, ¿no es cierto? Para normalizar tu presión. Se supone que si normalizas tu presión, tu circulación, tu irrigación mejora. En conclusión, ese es el underfill. ¿Cuál es el tratamiento al final? Lo mismo. ¿No? Ahora, sí, caso, o sea, no va a cambiar. Y el overfill es más o menos lo mismo. ¿Qué tienes? Hay una resistencia al péptido natriurético articular que produce retención de sodio y agua. Tienes que aumentar tu volumen, presión capilar. ¿Eso qué hace? Que se vaya tu agua al intersticial, eso produce edema. Y vas por el otro lado, la albuminuria, la hipovolemia, que también baja la oncótica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con agua y sal es hidrostática. Lo que tiene que ver con proteínas es oncótica. Igual como pasa tu oncótica, también tu agua y sal al intersticio. Al final, por este lado, por el otro lado, todo va a acabar en el intersticio, ¿no es cierto? Porque baja tu hidrostática y baja tu oncótica. ¿Qué va a producir eso? Hipovolemia. ¿La hipovolemia qué va a producir? Activación de renina, angiotensina, aldosterona para retener agua, retener sal y aumentar tu presión. Entonces, si ustedes los dos, al final el mecanismo, o sea, la consecuencia es la misma. Que el agua se sale de tu célula y se va al intersticio. Por eso es el idea. ¿Qué tienes que hacer? Restablecer tus proteínas y echarle furosemida para que salga el agua. Ahora, por ejemplo, la furosemida, digamos ahora, por ejemplo, que hemos estado en el de la UCI, ¿te acuerdan de cómo está en la media? Hemos calculado cuánto era su flujo? Porque hay pacientes que no responden a la furo. Entonces, antes de meterle bomba, que es darle furo en altas dosis, tienes que ver si va a responder o no. Entonces, ¿cómo haces eso? Tienes un paciente, en general son de UCI o emergencia, generalmente sondeados, ¿no? Están sondeados, tú agarras, clampas su sonda, le das furosemida y esperas 2 horas. Si en 2 horas hay orina, quiere decir que ese paciente sí va a responder a la furosemida. Entonces, es racional usar la furosemida para eliminar agua. Pero si no responde y tú le metes una bomba, lo único que va a hacer, le vas a dañar más su riñón. Porque la furosemida es nefrotóxico, igual que el melanzina y el captopril. Se usan sí, pero si tienes una falla renal, no se usa. Entonces, al final, como yo sé el under o el over, al final es lo mismo. Porque el tratamiento no cambia. Entonces, este ya es más que todo una discusión filosófica, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Pero al final, si vas a hacer un trabajo de investigación, probablemente sí vas a ver si es under o over, ¿no es cierto? Pero para efectos de terapia, no hay diferencia. Entonces, ¿con qué empiezas? Como les digo, con la restricción. Ahora, la restricción tiene que ver esos 5 los parámetros, ¿no? Edad, respuesta. Porque mira, si un paciente, digamos, pierde, ¿no es cierto? Tiene un síndrome nefrótico donde pierde proteína. Eso va a hacer que tiene hipovolemia, eso va a hacer que se desnutre. Eso aumenta el riesgo de coagulopatía y el riesgo de infección. Y si encima no va a comer nada, voy a acrecentar eso. Entonces, a veces tienes que ver hasta qué punto la restricción es necesaria. Como digo, mucho penalidad, la
condición. Entonces me voy a decir que en los mayorcitos no hay que ser un poco más permisivo, porque también tienes que considerar, o sea, no es que seamos malos, no es que tú consideres que quieres matar a tus pacientes, pero consideren que tienes un paciente, digamos, de 75 años. En promedio, ¿cuántos va a vivir, digamos, si no tuviera enfermedad? 10 años más, ¿no? En promedio todos vivimos 80, 50 años, 15 mejor, ya 90. ¿Y quieres que viva 90 hasta su pecho o que viva 5 bien vividos? Obviamente con las salvedades de, como les digo, no es que vas a comer pollo de brasa todos los días. Pero si un día quieres probar que te va a matar el pollo de brasa, te va a descompensar, te va a mandar todo el estratosfera, no, pero no tienes el estratosfera, no te va a pasar nada. Entonces por eso es que ustedes también tienen que aprender a hacer eso. Ahora, una cosa es que tenga 30 años, que tenga un futuro por delante, y que tenga hijos, ahí sí tendrás que hacer todo. Y tendrás que hacerle entender al paciente que lo que estás haciendo no es porque te dé la gana. ¿Por qué? Pues eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo. Ya. Restricción, lo primero. Obviamente el paciente se evita que camine. Primero que ni va a poder caminar. Pero si está con 12 gramos de proteína, lo último que va a querer caminar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esos pacientes? No puede caminar porque no puede caminar. Pero al final la cama es el asesino de los músculos. Entonces, si ese paciente no puede caminar por el simplemente sistema neumatoso, lo ideal es que haga fisioterapia. Esos pacientes se les tiene que poner dentro de todas sus actividades interconsulta con medicina física para que le programe. ¿Y qué son básicamente ejercicios? Pues pasivos, ¿no? Levanta la pierna, dobla la pierna, estira, porque tienen que tratar de recuperar su masa muscular. Mientras pueda caminar, es lo que decimos, ¿no? Apenas puedes caminar, tienes que caminar. Pero mientras no pueda, lo mínimo es hacer ejercicio. Entonces, yo les digo, bueno, cuando ven el fisioterapeuta, ustedes tienen que ver qué hace y hacerlo más seguido. Porque el fisioterapeuta va a venir 15 minutos, 20 minutos, va a ser y tiene que ir con el paciente. Entonces, se supone que el apoyo de los familiares es para eso. Digo, vean lo que hacen para que ustedes puedan hacerlo con la mayor frecuencia posible. Porque tampoco el fisio no son pues 2 horas de ejercicio seguido, ¿no es cierto? Son 10 minutos. Diuréticos de entradita. Siempre se usan diuréticos. ¿Por qué? ¿Dónde actúan? En el ácido. ¿Qué tenemos que hacer? Que pierdan sodio, que pierdan agua. Entonces, normalmente la primera opción es furo. ¿Cuánto de furo puedes usar? Hasta 340 miligramos. O sea, en otras palabras, le puedes meter hasta 12 ampollas o casi 10 pastillas. ¿Ya? Pero depende de la respuesta. Entonces, lo ideal es que tú manejes, en este caso, si tienen agua, tienes que hacer un balance hídrico negativo. ¿Qué significa negativo? Que si en el balance ya has metido 1500 de líquidos en general, tienen que perder 1500 más algo. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, al inicio, el objetivo es tener balance hídrico negativo. Hasta que fundan edemas y después te pasas a balance hídrico neutro. Lo que pierdes igual a lo que pero el inicio es balance hídrico negativo. Puedes usar tiacidas, sí, pero no son tampoco la primera opción, las mezclas. Y esto, la albúmina, es una enfermedad con pacientes, no con pacientes, decía con familiares. Que como el internet ahora es libre, el internet es como en la época del terrorismo, ¿no? Es como darle ANFO al terrorista. Ya más o menos es lo mismo. Bueno, ustedes no han vivido. Pero en nuestra época, cuando yo tenía la edad de ustedes, era la época del terrorismo. Entonces, ¿qué hacían los terroristas? No se robaban dinamita, porque era más tranca robársela. Asaltaban Cachimayo, una empresa que produce Cachimayo. Fertilizantes. Y eso servía para hacer bombas. Entonces, el ANFO era eso. Entonces, por eso es que se les dice que es como darle ANFO a un terrorista. ¿Ya? O como dicen, metralleta al mono, ¿no? Ya es lo mismo. Entonces, lamentablemente, la gente, entre comillas, estudia sus patologías y hace lo que le da gana. La furosemida tiene una razón, la albúmina se usa bajo ciertos criterios, porque la albúmina no se usa con fines nutricionales,
Los pacientes piensan, ¿no? Leen y dicen, bueno, si tiene hipoalbuminemia, que pierde. Y si pierde, tengo que darle. Como no le puedo dar comida porque tiene un médico que no le des, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar albúmina. Y te dicen, si dicen, ¿sabe qué, señor? La albúmina es restringida por esto, o sea, no es que la restringamos sin se ocurre. No puedo usar albúmina indefinidamente. El tope es, de acuerdo a ANGUS, que es la que maneja eso, son máximo 5 días de albúmina. Lo máximo que te da. No te da más. Porque ya se ha visto que más de 5 no tienes efecto terapéutico. Ahora, no es que le des, no va a servir. Entonces, generalmente se usa una ampolla después de la furosemida. Le pones la albúmina, después le pones la furosemida. ¿Por qué? Porque la furosemida necesita la albúmina como transportador. Si no hay albúmina, la furosemida no sirve. Entonces, tiene que haber un nivel adecuado. ¿Y cuándo es? Menos de 2 gramos por decilitro. Entonces, el corte para nosotros, para darle albúmina endovenosa, es 2 gramos. El corte para anticoagularlo es 2 gramos. Si tiene 2.2, 2.3, ¿tiene sentido anticoagularlo? No. Porque aumentas el riesgo de sangrado. Menos de 2, sí, porque puede tener trombosis. Entonces hay ciertos valores que son están. De eso que tienen que acordar. Proteinuria más de 3.5. Albúmina menos de 2. Para dar o anticoagulación o albúmina. ¿Ya? Y bueno, lo que se dice, hay que evaluar así, o sea, eso no es discutible. Ahora, si tú tienes un paciente con falla renal, ¿no? Que esté en un estadio 3, le quitas el enala y le das losartán, cualquier losartán, porque eso sí no produce daño renal. Y la ultrafiltración se refiere a diálisis. Todo paciente con edema se dializa siempre y cuando no responda a los diuréticos y tenga, por ejemplo, pericarditis. Y una pericarditis que no responde a medicación, el paciente se va a morir por la pericarditis, porque su pobre corazón no va a funcionar. Entonces, si le puedes, lo ufas. ¿Cuándo lo ufas? Cuando el paciente tiene un derrame pleural masivo porque no responde al drenaje. O sea, antes de dializarlo, lo punzas y le sacas el agua. Pero si no responde así, si tiene insuficiencia respiratoria, un edema pulmonar, porque una cosa es el derrame y otra cosa es el edema. El edema es agua ¿dónde? En el intersticio. Y si la furosemida no se lo saca, la única forma de sacarlo va a ser con diálisis. Entonces la ultrafiltración se refiere a la diálisis. No es la medida más común, pero se llega en algunos casos. Entonces tienes que agotar primero la restricción, los diuréticos, etcétera, etcétera, y al final, si no responde nada, ya, es lo último. Porque ustedes saben que también la diálisis tiene sus complicaciones. Desde la más común, que es el hemo o el neumo, por la colocación. Entonces, como les decía, esto, la intensidad tiene que ver con el valor. Si yo tengo, por ejemplo, mi LDL en 300, quiere decir que debe ser súper agresivo, porque esos 300 lo van a matar. Pero si tengo una de 120, puedo ser menos agresivo. Sí, tengo que bajársela, pero no a la velocidad. Entonces, entre 40 y 80, como digo, acá falta más, ese tiene siempre. Entonces, por ejemplo, la Ator de 40 a 80. En la que es moderada, de 10 a 30. Y en la que es leve, de... ¿Dónde está Roxo? Vamos a hacerlo. Ahí ni siquiera lo pongo. La Pravas, las Simbas, la Flubas, no la tenemos a libre disposición. Existe, sí existe, pero es privado. O sea, tú tienes que comprar, el paciente tiene que comprar. Lo que nosotros tenemos son esa Ator. Entonces, la Ator ya está demostrada que no tiene tan buen efecto. O sea, se usa así porque ya pues, no tenemos de oro, pero no tiene un efecto. Yo siempre digo al paciente, si pueden, no es, hay una discusión, ¿no? Es ético que tú digas que compren otro, siempre y cuando tú no estés, uno, no lo vendas tú, ¿no? Tú no eres el farmacéutico, o sea, no sería ético que tú vendas tus pastillas, ¿ya? Tengas o no tengas farmacia, eso sí no es ético, pero tú tienes que tratar de darle lo mejor.
O sea, tiene que ser bajo fundamento, ¿no es cierto? No es como antes sucedía, por ejemplo, que venían los propagandistas, te decían, receta tal cosa y te mandaban de viaje, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso también está prohibido. O sea, los laboratorios no te pueden auspiciar así tan libremente. Antes era así. Y también, pues, se llevaban muchas malas cosas, ¿no? A usar medicamentos indiscriminadamente. Entonces, las dosis varían, ¿no? La Roxu, que es algo que más o menos es común, como es de 20 a 40, de 5 a 10 y de 10 incluso. Entonces, eso depende de lo que quieras obtener del colesterol. ¿Cuánto tienes que bajar? Si el valor máximo permitido es 70, dependiendo del riesgo, hasta 100 puedes considerar como un valor. Si tiene el doble, ¿cuánto es lo que tienes que bajar? 50%. No sé, tenemos 200 LDL y entre comillas lo permitido es 100. ¿Cuánto tendría que bajar? El 50%. Entonces tendría que ser de alta intensidad. Entonces, eso de la alta, baja, media, lo haces en función del valor. Si tu objetivo es 70, entonces si tienes 140 es el 50%. Y así sucesivamente. Pero si tienes 100 es 30%. Entonces podrías usar baja intensidad. ¿Ya? Y eso de la alta o la baja, ¿es estándar, plano siempre? No. Depende de la respuesta. Entonces, si yo le he bajado el 50 en un mes, podría descenderle y darle menos estatina, menos dosis. Pero depende. Ahora, ¿puedo volver a subir? Sí, puedo volver a subir. Entonces, eso de la terapia, como digo, 50% de 30 a 50, menos de 30. Depende del valor. Sobre un valor base. Cuando tiene factores de riesgo, el valor ideal es 70. Cuando no tiene factores de riesgo, puedes ir sobre 100. ¿No? Digamos, si no es diabético, no es hipertenso, podrías usar, que no tiene riesgo, podrías usar de 100. Pero las guías, las últimas, te recomiendan 70. ¿No? Entonces, como digo, todo tiene que ver con los factores de riesgo. Como verán, hay un montón de sartanes. Tenemos nosotros los sartán, valsartán. Telmi o Olmi, carbesartán son para comprar. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, del Telmi? Que solo se toma uno. En cambio, los sartán necesitas dos, el valsartán dos, o sea, 2 tomas. ¿No? Incluso el valsartán necesitas 2 tomas. ¿Es mejor que el Balsar y el Losa? Sí, necesitas 2 tomas. Entonces, si tú quieres, digamos, reducir la frecuencia y la cantidad de pastillas, el telmisartán es una buena opción. El enalapril es lo más común, y lisinopril sí existe, también es una monodosis, realmente también cuesta caro. Y lo que les decía, ¿no? Los NSAIDs. Dapa, EMPA, Cana, ERTU es nuevo, no la tenemos acá. Dapa sí, EMPA sí, Cana está apareciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como ustedes ven, tiene que ver con la tasa. ¿Ya? Entonces, hasta 30. O sea, menos de 30 no puedes usar DAPA, salvo que el paciente ya haya tomado DAPA antes. O sea, por decir, el paciente ha empezado con, digamos, 50 de tasa. Entonces, usó su DAPA, 50 miligramos. Su enfermedad ha empeorado y ha ido bajando. ¿Tendría sentido mantenerle si tiene 25 de tasa? Sí. Pero si un paciente nunca ha usado DAPA, de 2 y tiene 25 de tasa, no es recomendable usar ni DAPA ni EMPA. ¿Ya? O sea, menos de 20, no. Si es la primera vez. Si es que ya usó, teniendo una tasa más alta, como digo, si tenía 40 y ha ido deteriorándose y ahora tiene 18, sí le puedes mantener esa dosis. Pero si le vas a empezar ese rato, no tiene sentido. Lo me pasó con una paciente que era tía todavía, que vive en Lima, es falla crónica, y fue donde el cardiólogo y le dijo: use señora DAPA. La pobre se va al otro lado, porque su tasa era de 10, estaba en falla renal, se dializaba. Entonces, lo que ya se ha visto es que la EMPA, la DAPA, si es que es menor de 20, no puedes iniciar. Y ya tomó, sí le puedes dar. ¿Por qué? Porque le vas a reducir solamente el riesgo cardiovascular. No le vas a alterar la proteína porque ya, pues, ya no hay riñón, ¿qué cosas vas a salvar? Se usa por las otras complicaciones. Entonces, si le das en esa tasa, lo puedes mandar a la otra. ¿Ya? Entonces sí es importante la tasa. ¿No? Como ven acá,
inicial, incluso acá están en 30, es el inicial, pero como se puede mantener hasta día de trasplante, puedes mantener, siempre y cuando hayas empezado antes, ¿ya? Si no has empezado antes, no tiene sentido. Ya, ¿qué ves, esposa? 7. 7, ¿eh? Sí. ¿En cuánto nos falta? Estamos a la mitad. ¿Tienen clases? ¿Cuál? No tienen cansancio. Las dos cosas. Ya avanzaremos un poco, ¿ya? Bueno, esto es básicamente lo más común. ¿Cuáles son las características? La membranosa, como les dije, más o menos común. Lo mismo pues en primaria y secundaria, no hay mucha diferencia. Ahora, la membranosa tiene fases, ¿no? Obviamente, dependiendo de la fase, tal vez el tratamiento es más o menos agresivo, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo van a hacer bien en nefroclínica, la focal segmentaria, ¿no? Que es la otra común, que te da, como es más frecuente en un adulto joven, como es nefrítico o nefrótico, te da hipertensión, ¿no es cierto? Entonces la focal segmentaria es la única mixta, nefrítico y nefrótico. Entonces tienes proteinuria, tienes hematuria, tienes hipertensión, tienes igual lipiduria, pero tienes deterioro y hematuria son de nefrítico, ¿ya? Proteinuria, edema, lipiduria son de nefrótico. El nefrítico ya hemos dicho que da, primero que te da una declinación rápida de la función renal, ¿ya? Si tienes hoy día una creatinina y en 2 semanas tienes 3 y tienes hematuria, vamos a ver con nefrítico. Entonces da hematuria microscópica, proteinuria, no en el valor de 3.5, ¿ya? Por un proceso inflamatorio. Entonces, los nefríticos son inflamatorios, por eso es que su deterioro es más rápido y también su respuesta es más rápida al tratamiento. Causas más comunes, ya lupus, han visto lo mismo, lupus, neumopatías, vasculitis, IgA. Lo único que le aumentan es endocarditis. La endocarditis da nefrítico, ¿ya? Entonces, si tienes un paciente con endocarditis y empiezas a tener hematuria, es un nefrítico. Vamos a ver lupus, las vasculitis que son de vasos grandes, pequeños, que tienen que ver con problemas inmunológicos, procesos de inmunosupresión. Las vasculitis te dan fiebre, cansancio, artritis, te dan alteraciones renales, las vasculitis son enfermedades sistémicas, ¿no? Por eso que se dice que tienes que saber si es sistémica o no. Si es sistémica, tienes que tratar la parte sistémica, ¿no? Entonces, la vasculitis tiene tratamiento para la enfermedad, no necesariamente para salvar el riñón. Muchas veces sí, muchas veces no. Y como ven, tienes todas las variaciones, ¿no? Lo que nosotros vemos es la palangitis, la granulosis con palangitis y la granulosis eosinofílica con palangitis. Son las que nosotros vemos, las más comunes, las que dañan el riñón. Ya, la IgA también te da, bueno, eso ya es lo que va a hacer, ya todo lo que te da, ya hemos visto todo esto. ¿Qué bacterias te dan? Como es lo común es las lesiones mucosas, o sea, la garganta y la piel, eso es lo más común. En la selva se ve salmonela, no se conoce mucho. Es lo que les decía, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo, ¿cuáles son los marcados que tenemos? C3, que es complemento, ANA, ANCA, IgA, antígenos de superficie. Entonces, como ven, algunas son comunes, otras no. Entonces, solamente por eso, más o menos, podemos ver, ¿no? Tienes que juntar la edad. Eso es cuando hagan nefro. Van a ver las neuropatías, que mezclas edad y mezclas ciertos marcadores. Como digo, al final la biopsia es lo que te va a determinar, pero por lo menos puedes mezclar. Ya. Vamos a poner la foto, explicarles todo.
Ya, entonces, el síndrome nefrítico es una inflamación aguda. El nefrótico es un proceso crónico. Y entonces, como es aguda, primero produce daño a nivel de los capilares, se pierde la carga aniónica, se aumenta el tamaño de los poros, igual afecta a la membrana. Hay hipercelaridad, en este caso es más común hipercelaridad, y hay contracción del mesangio. Al final, el daño capilar que produce hematuria, la pérdida de la carga aniónica y el aumento de los diámetros de los poros que produce proteinuria, como digo, no en el nivel del nefrótico. La hipercelaridad, la contracción te produce oliguria y esuemia. Los pacientes hacen falla renal aguda y también responden rápido al tratamiento. Los corticoides revierten rápidamente su falla renal. Te producen hipertensión y además por lo mismo. O sea, al final el nefrítico y el nefrótico te producen retención de sodio y agua. O sea, como digo, la fisiopatología al final te da lo mismo, porque el tratamiento es igual. No vas a cambiar tu tratamiento, ¿no es cierto? Si es el ANER, igual, si es nefrítico o nefrótico, al final tienes que hacer que bote agua. Esto es de la posis trombofósica infecciosa. Al final hay una reacción antígeno-anticuerpo. Los inmunocomplejos son los que producen el daño a nivel de los capilares, se produce activación del complemento. Activación significa consumo, para que los pacientes hacen hipocomplementemia. Entonces, si tienes hipocomplementemia, si tienes hipertensión, si tienes falla renal, tienes hematuria, no más probable que sea un nefrítico. Ahora, como digo, han visto todo lo que puede hacer. Entonces, tienes que descartar todo. Y hay los mixtos, ¿no? Nefrítico y nefrótico. Al final igual, ¿no? ¿Qué pasa? Aumenta tu urea, tu creatinina. O sea, todos los mecanismos fisiopatológicos llevan a lo mismo. Que es daño. En este caso, el nefrótico no te da, ¿no es cierto? Esto. Porque no te da el nefrítico, sí. Porque baja tu tasa, porque hay depósitos en los capilares, se altera la morfología, baja la filtración, baja el sodio y aumenta el espacio extracelular. Entonces, el nefrítico es un poco diferente. El nefrótico no te consume complemento, salvo que sea un lupus. El lupus te consume por la enfermedad. Y hay una mejor acá, es como lo mismo. ¿Y a qué cosa pides? No hemos visto orina, proteinuria, función renal, proteínas totales y renales, porque ellos van a tener más globulinas, pierden más globulinas que albúmina, por eso es selectiva y no selectiva. Obviamente si estás pensando respiratorio gran, igual tienes que barrer, ANCA antes lo mismo, serología lo mismo, tórax es que los cardiogramas, etcétera, etcétera. Entonces al final ven que los exámenes tanto científicos como nefróticos son básicamente con las salvedades que estés buscando algo específico. Pero todo es lo mismo, igual barrer. Acá falta como digo por barrer dependiendo. Si no es mieloma múltiple, es común, también alteración. Y ahora, eso es que es la anemia, bueno, pues el SHU, que es la post, la linfopenia, que es el lupus, es un criterio diagnóstico, las vasculitis, todo tiene una razón de ser. Pero con que se pidan y observan que hay linfopenia, pues por lupus, por linfopenia no vas a pensar en lupus, ¿no es cierto? Es algo que tenga toda la clínica de lupus. Y es lo último que pensaría, ¿no? Si se le cae el cabello, que tenga sus gustos, no, pues ya. Ya, y lo que sí nos interesa son estos. Cuando ustedes tienen hematuria, o sea, un nefrítico, te interesa la dismorfía de los glóbulos rojos. Entonces, cuando nos mandan a nosotros, ¿no? Pacientes con hematuria, ya les hemos dicho que tienen que mandarnos hematuria con esto, con morfología de glóbulos rojos. Si la morfología corresponde a nosotros, es de nosotros. Si la morfología no corresponde a nosotros, es de los glóbulos. Entonces, ¿qué se pide? Dismórficos, el 80% de tus hematíes, si son dismórficos, son de nosotros. Ahora, de esos,
el 5% tiene que ser acantosito. Si es menos eso, no nos sirve. A veces solo nos dicen, crenocitos es eso, es normal, pero no nos dan los acantositos. Necesitamos crenocitos y acantositos. Crenocitos 80, acantositos 5. Así es la relación. Ya, entonces eso, obviamente nosotros ya no vamos a ver esto, nos van a decir, por eso es que es importante que nos digan cómo. Y la hematuria es la famosa Coca-Cola. Dice macroscopía más de 70, orina como té cargado y sin coágulos. Si un paciente tiene coágulos, cuando ustedes sean internos, y el paciente hematuria tiene coágulos, y piden al nefrólogo y están en el hospital, yo los voy a patear. Porque les he dicho que los coágulos son de los urólogos. Si tiene coágulos, no es de nosotros. ¿Ya? A veces con hematuria con coágulos da ganas de golpearlo, porque no es de nosotros. Los coágulos son de los urólogos. Casi siempre próxitos, por no. Entonces, la hematuria tiene que pedir porcentaje, y tiene que ver si tiene coágulos o no tiene coágulos. Y tiene que ver cómo es el color. Nosotros el té cargado. Lo prendemos nosotros. Y la morfología, bueno, es lo que hemos visto. ¿No? Lo que necesitan son los acantositos, básicamente porque los escritocitos no son de nosotros. O sea, no es lo que nosotros vemos. Como ustedes ven, ¿no? Mielotitis, mielofibrosis, talasemia, leucemia. Lo único que nosotros es los acantositos. Porque dentro de lo demás tienen de todo, ¿no? Hepatopatía, problemas sanguíneos. Pero el único que es con nosotros es el acantosito. Por eso es que nosotros vivimos, porque es casi específico de lesión renal. Todos los demás, como ustedes ven, hepatopatías, problemas de otro tipo, mielomas, déficit, etcétera, etcétera. Entonces, los acantositos son los únicos que nos interesan. Son quienes están, dependiendo de lo que encuentres, ¿no? Los que vas a encontrar. Tratamiento. Igual, ¿no? Medidas generales, restricción, dieta. En la parte nefrótica me olvidé decirles que el control del peso diario sí es importante. Ya, como me dicen, doctor, si me dice que el paciente está echado en la cama y no se puede parar, ¿qué es lo que voy a usar para medir? Se mide perímetros. Abdominal o perímetro del músculo. Entonces, si el paciente no se puede parar, en un nefrótico, ¿cómo voy a saber el vegetal? Hacia abajo del banco, bueno, puedes decir, ¿no? Pero la única forma más o menos exacta es con perímetro. Si lo puedes pesar, ideal. Si no, perímetro. Porque en el nefrítico, pues saben que no es tan importante. Hacen proteinuria, sí, hacen edema, sí, pero como su proteinuria no está marcada, no es necesario ser tan estricto. Igual, diuréticos, eso de infusión o bolo. Es igual, infusión o bolo, depende de qué. Cuando un paciente, lo que les he dicho, ¿no? Le clampas la sonda, le das furosemida y responde, chévere. El bolo tiene que estar justificado por el estado. Si está caquético, el bolo la infusión no te va a responder. Porque no tienes puente. Entonces, tiene que ver con el estado nutricional. Por eso lo primero es, si su albumin está normal, va a responder. Si responde al test de furosemida, va a responder. Y si no, no. Entonces, entre bolos e infusión, realmente no he encontrado una diferencia de resultado. ¿Ya? Hay algunos pacientes que con bolos están perfectos y no pasa nada. Y otros que sí necesitan la bomba y pasa un tiempo, 6 horas, responden y les pasa a bolos y no pasa nada. Entonces, la forma depende de la respuesta del paciente. Siempre se empieza con bolo. No se empieza con bomba, o sea, no se empieza con infusión. ¿Ya? Siempre se empieza con bolo. Bueno, el manejo en UCI, obviamente, si está complicado, tiene que ir a UCI. Y el nefrítico y el nefrótico. Si ustedes aprenden esto, les doy por bien servido. Edema, hipodinamia, proteinuria y hiperlipidemia. Hipertensión, azoemia, oliguria, hematuria, proteinuria variable. Con eso, patologías, como ven, más o menos las mismas.
más en el nefrótico tiene que ver con mínimos, dependiendo de la edad, membranosa, los adultos, vasculitis y lupus, mujeres, amiloidosis empieza de bacterias. Y en estos es básicamente la posesión procósica y la rápidamente progresiva. El nefrítico es la progresiva, pero es que le digo que es un proceso inflamatorio que se lleva al riñón. ¿Ya? Listo, chicos, eso es todo. Entonces, vamos a hacer el examen.